88.4 Extra Almansa. Bueno, tenemos la suerte en Almansa al Día, en Extra Almansa, de contar cada semana, y así lo vamos a ir haciendo, con una mujer muy especial y que además consigue que nuestras vidas mejoren tremendamente y en tiempo récord. Cosa que no pueden decir otros profesionales. Esto lo digo yo, no lo dice ella, lo digo yo. Hablamos de Ana Belén Jiménez. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Antonio. Les cuento que ella es licenciada en Ciencias de la Educación, además es terapeuta emocional con más de 30 años de experiencia, que se dice pronto, es máster en desarrollo personal y experta en formación y también conferenciante, además de una excelente persona. Por tanto, teníamos que traerla aquí al programa. Qué bonito. Estábamos obligados. Qué bonito. La verdad es que estoy emocionada y a la vez muy feliz de que hayas contado conmigo para esta experiencia tan bonita. Esto estaba cantado. Sería antes o después, en uno u otro medio, pero estaba cantado que iba a ocurrir. Yo esto lo he soñado, ¿sabes? ¿Tú esto lo has Entonces soñado? ya lo hablaremos esto. Ya ¿Lo has hablaremos. soñado? Sí. Hablaremos alguna vez de los sueños, por supuesto. porque va a estar todas las semanas con Por nosotros y supuesto. además este día fijo siempre. Así que podremos hablar de muchísimas cosas. Pero como estamos en Navidad, pues en fin, llega la Nochebuena y hay familias que no cuentan ya con algunos seres queridos que se han marchado. Yo sé que a ti te gusta más que digamos esto, que se marchan, porque se marchan, que también hablaremos de esto en cualquier otra ocasión. Y entonces resulta difícil afrontar estos días de Navidad de esa manera. La Navidad en concreto y en general, y el día de Nochebuena en particular. Entonces, ¿de qué manera podemos hacer que nos sigan gustando las Navidades? Porque esto ocurre cuando a la gente le falta un padre, una madre, un hermano, un primo, un amigo, una pareja. Bueno, pues ocurre que ya no te gusta la Navidad, es muy triste, estar en Nochebuena para mí es un suplicio. ¿De qué manera podemos, Ana Belén, afrontar esto? Que es difícil, lo entendemos, Sí, la verdad es que hemos empezado con un tema muy, muy fuerte, de esos que son muy intensos y que remueven. Pero bueno, creo que esto es así, es un tema que es muy interesante trabajarlo. Tú ya sabes que estos temas, por supuesto, los he trabajado mucho en consulta. Y el tema de la muerte en sí ya de entrada nos remueve porque no nos han educado, no nos han enseñado a mirar la muerte desde donde hay que mirarla, ¿no? Está claro que cuando alguien fallece, alguien que tú quieres, y yo, por ejemplo, lo digo desde el punto de vista personal, mi papá falleció hace 2 años ahora, y experimenta esto que estás diciendo de las Navidades. El dolor que genera la pérdida de una persona querida no se va a ir nunca, porque es proporcional además al amor que le hemos tenido. Cuanto más amor le hemos tenido a esa persona, más nos duele. Por lo tanto, no es tampoco ni recomendable ni aconsejable que se vaya, que hagamos como que no ha pasado. Sí que ha pasado. Ha pasado un tsunami emocional, una revolución interna muy importante, muy fuerte, muy dolorosa, y tiene que estar ahí. De hecho, ese es un proceso que la gente que lo ha vivido lo sabe, es que es un proceso. O sea, hay un tiempo para que el dolor no desaparezca, pero sí se transforme dentro de nosotros. Y eso requiere un tiempo, es así. Esa transformación es dentro de nosotros, en rincones internos que tenemos, que están todos basados en el amor que le hemos tenido a esa persona que se va. Otra cosa es el sufrimiento. Y ahí es donde debemos de saber gestionarlo, porque el sufrimiento también nos puede destruir, nos puede descolocar, y es precisamente lo que esa persona que se ha ido no quiere. Por lo tanto, es un tema que sí que me gustaría que se entendiera bien, sobre todo si lo estás viviendo ahora. Si lo estás viviendo ahora, vívelo. Llora, grita, enfádate. Si no quieres poner el árbol, no lo pongas, tienes derecho a todo. Pero deja que ese proceso coja su ritmo, ¿no? Coja su espacio para que lo vayamos transformando con el tiempo. Esto es muy importante. ¿Sería diferente la cuestión si nos prepararan, cosa que sí ocurre en otras culturas, para la muerte de un padre, de una madre, de un amigo, de una amiga, de un primo, de un hijo? Absolutamente.
Si entendiéramos que desde el momento que vivimos nos debemos de preparar para la muerte, lo enfocaríamos de otra manera. El problema está en que generamos esos lazos de dependencia, lo necesitamos porque nos cubrían nuestras necesidades. Yo quiero preguntarle una cosa a mi padre y ya no se lo puedo preguntar, ya no tengo esa respuesta. Yo quiero que me abrace y ya no lo puedo abrazar. Es decir, eso es real, eso está. Pero está claro que si aprendiéramos a entender qué es la muerte, desde luego la viviríamos desde otra perspectiva, por supuesto respetando el desgarro que genera la ausencia física de esa persona a la que amamos tanto. Son fechas, efectivamente, como decíamos al inicio, en las que te acuerdas mucho de la persona que falta. Decías en el caso de tu padre, lo has vivido y lo has gestionado lo mejor que has podido y sabido. ¿Es más fácil cuando eres profesional, como es tu caso, o es tan difícil en una situación extrema como esa, como para cualquier ser humano lo es? Mi padre es mi padre. Por lo tanto, lo que yo siento por mi padre no lo siente nadie. No tiene nada que ver con lo que yo hago. Sí que es verdad que evidentemente pues podemos tener más recursos, pero lo que yo siento no tiene entendimiento. Lo que siento. Yo sí que soy muy partidaria, y esto es verdad, de cuando una persona ve que se está enquistando el proceso de duelo, cuando ve que el sufrimiento se está alargando excesivamente, cuando veo que ya no puedo respirar y que la vida me ahoga y que se paraliza, creo que sería muy recomendable pedir ayuda. Pedir ayuda simplemente para acompañarte, para guiarte, porque el dolor lo vas a tener, pero no la forma de entender el dolor, no esa sensación de por qué me está pasando esto a mí y hasta cuándo voy a tener esta angustia existencial, porque es que te ahoga, es una sensación de ahogo, ¿no? Por lo tanto, no tiene mucho que ver a lo que te dediques, pero sí al respeto que tú te das a ti misma, ¿no? O a ti mismo, a cómo quieres vivir esa experiencia tan brutal que te ha aportado esa persona que ya no está. ¿Desde dónde quieres? ¿Desde el amor o desde el miedo? Si lo vives desde el miedo y desde la ausencia, evidentemente vas a sentir una carencia y un vacío desgarrador, tremendo. Es de las cosas más bestias que una persona puede experimentar, la muerte de alguien querido. Claro, pero esto que te escuchamos y por supuesto nos convences. Tú y yo hemos tenido muchas conversaciones sí. Y cada cosa que a mí me ha preocupado, tú has sido capaz automáticamente de sanarla, dándome las herramientas, acompañándome en eso, ¿no? Pero es verdad que cuando estás metido en un problema, en este caso la muerte de familiares queridos, que es el tema un poco que estamos tratando hoy por la Nochebuena que se celebra mañana y también por los días de Navidad, cuando estás metido en ese problema, te pueden decir lo que quieras, pero tu mente está anclada en el problema y te resulta tan difícil poder entender lo que tú estás contándonos, que de qué manera podemos abrir la mente para enfrentarnos a ti, escucharte y decir, tienes razón, tengo que ir por aquí porque si no me voy a hundir. Cuando se está tan absolutamente bloqueado por un problema, por una tristeza tremenda, ¿qué manera hay en este mundo para poder escuchar a personas como tú que te pueden ayudar? Mira, esta pregunta es mi día a día, porque es verdad que hay personas que, por lo que sean, son más conscientes. Estamos hablando del nivel de conciencia. Hay personas que son conscientes de que no pueden gestionar la situación y que necesitan agarrarse a herramientas que quizás las tienes pero no sabes cómo utilizarlas. Pero para mí es clave, para responderte a esa pregunta es clave una cosa, y es la voluntad, es decir, la decisión de querer salir de ahí. Si yo no quiero salir de ahí, quiere decir que de alguna manera no estás preparada o preparado para escuchar los mensajes que te pueden transformar, aliviar y que implica también una responsabilidad y digo una energía de querer hacerlo. Esta mañana, por ejemplo, sin ir más lejos, o sea, la última paciente que he tenido es una persona que, ya hablaremos de eso en otro momento, pero son personas que solamente ven su visión, ¿no? La mirada que tienen hacia esa situación, por ejemplo, de no perder a su pareja o de no voy a encontrar nada laboralmente, bueno, un montón de historias, ¿no? La cuestión es que hasta que su cabeza, para que tú me entiendas, para que me entiendan, ¿no? Hasta que no esté preparada para hacerle el clic, va a haber una resistencia al cambio. Y ahí es donde tú dices que, por mucho que te digan, ahora, no es lo mismo que tengas esa intención de, bueno,
aunque no creo que pueda, voy a escuchar. Aunque no creo que sea el momento o esté preparado, voy a ver qué pasa con lo que me estás diciendo. Y ahí, de una manera casi involuntaria, se produce ese clic que hace que tú de repente seas consciente de que esto se puede ver de otra manera. Hay una puerta abierta que no estaba abierta y de repente ves un poquito de luz. Este es el trabajo que requiere, por eso es tan importante el proceso de terapia, porque juntos vemos ese momento que nosotros le llamamos instante santo, donde de una manera natural se llega a ese clic, a ese momento de transformación. Y eso es mágico. ¿Y por qué esa Antonio, resistencia que tenemos el ser humano a intentar solucionar un problema? Porque lo lógico, por supervivencia, sería, si yo voy a tu consulta y tú me estás intentando hacer ver otra visión de las cosas, se supone que por supervivencia, por el hecho de salir lo antes posible, deberías agarrarte a un clavo ardiendo, a cualquier argumento que te pueda ayudar. Sin embargo, nos mantenemos en nuestra historia R que R. ¿Por qué? Mira, tenemos que tener claro, y yo creo que afortunadamente Internet nos está abriendo el abanico para tener mucha información, mucha formación también. Hay una cosa que es clave para contestarte a eso, y es cómo funcionamos mentalmente, nuestro sistema de creencias, qué creemos de la vida, de las situaciones, en qué sistema mental estamos, ¿no? Porque nuestra resistencia no es porque todo el mundo quiere estar bien. Quiero decir, nadie quiere sufrir. ¿Qué es lo que nos impide llegar a ese punto que tú me estás diciendo? Nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestro sistema de creencias. Y ahí es donde realmente reside la raíz de todo. Yo, de hecho, cuando trabajo con alguien, sí o sí, es clave indagar y meterme hasta el fondo con su sistema, su funcionamiento mental. Quiero saber qué piensa, cómo respira, qué piensa del mismo, cómo cree que lo ven los demás. Todo eso hace que uno se vea y viva las situaciones de una determinada manera, aunque sean las mismas circunstancias. Y con este diagnóstico que haces, ¿llegas rápidamente a las profundidades del ser humano que tienes delante? ¿O a veces hay gente que es difícil de detectar? A mí me gustan los difíciles, ya los lo retos, sabes. Claro. Los retos. Claro. Sí se llega si realmente la persona tiene la voluntad de ser cogido de la mano, de ser escuchado, de ser acariciado, ¿no? Claro que se llega, por supuesto que se llega. También es verdad que, ya te digo, y esto es muy importante, tiene que haber un sí. Tiene que haber un sí, tiene que haber una intención de quiero verlo. Aunque ahora no lo vea, quiero verlo. Con eso me sirve para meterme en la profundidad, para meterme en esa parte inconsciente de nuestra mente que nos rige y que a veces nos limita muchísimo. Por lo tanto, la respuesta es pocos casos, por supuesto los hay. No se consigue transformarlos porque realmente la persona que va a terapia, en principio, sí que tiene la intención de cambiarlo. Te voy a hacer una pregunta rocambolesca, pero como yo sé que tú lo encajas todo muy bien, sí, pues sabes, no va a haber ningún problema. Estoy aquí para eso. Claro. Recuerdo a los oyentes que estamos hablando de las ausencias, de en estas fechas navideñas, Nochebuena, los seres queridos que ya no están, que faltan y que sufrimos por esa situación, sobre todo si hace poco tiempo, ¿no? Sobre todo. Pero hay gente que ha pasado 1 año, 2 y 3 y sigue pasándolo mal y no quiere saber nada de la Navidad. Bien, estamos hablando de este asunto, pero la pregunta rocambolesca que yo te quería hacer es, ¿te ha pasado alguna vez en consulta que tú intentes darle esa otra visión y herramientas al paciente por cuestiones como esta o cualquier otra cuestión y haya dicho, no puedo, me levanto y me voy? ¿Esto pasa? ¿Te ha pasado alguna vez? Sí, claro. Después de 30 años puedes alucinar de todo lo que pasa en consulta. Es un espacio muy real que tiene que ver mucho con lo que pasa también fuera, ¿no? Me ha pasado absolutamente de todo. Pero yo lo respeto mucho cuando una persona no está preparada, porque si no está preparada no podemos arrancar. Es decir, hay que respetar y se tiene que respetar él mismo. Uh-huh. Por eso para mí todo es válido. También te digo, igual que te digo esto, también te digo que cuando uno decide trabajar, en este caso conmigo, yo soy muy exigente
con mucho amor, pero muy exigente para sacarlo de ese confort incómodo, de esa situación que se ha metido y que lleva mucho tiempo enquistado y que a veces hay que empujarle para que salga. De eso me encargo yo y la verdad es que sinceramente lo disfruto porque salen. Tenemos que terminar, Ana Belén, se pasa el tiempo volando y contigo mucho más, sin duda. Pero, ¿qué recomendación para terminar harías a la gente que estas Navidades le falta un ser querido y tiene que afrontarlas como sea? Mira, yo quiero que se vayan con ideas claras. La primera, respetar lo que sentimos. Si yo no tengo ganas de ver luces, yo no tengo ganas de cantar villancicos, no tengo ganas de juntarme, de compartir, es que estoy triste, es que hay una parte de mí que se ha muerto. Entonces, yo lo que recomiendo es que se respete ese proceso. No podemos borrar ese camino que es necesario y vital. Es necesario porque si no lo cumplimos, es decir, si no nos respetamos, no se está desarrollando el duelo como se tiene que desarrollar. Por lo tanto, por favor, respetemos cuando una persona no tiene ganas, cuando una persona está eligiendo conectar con el vacío, con la ausencia, con la tristeza, con el miedo a la soledad. Y por otra parte, también quiero transmitir aquí que el hecho de estar triste y no elegir no vivir porque hemos perdido a alguien muy importante para nosotros, lo que quiero decir es que esto no es necesariamente una respuesta a que yo lo quiero más. No es la complicidad con él de tengo que estar triste porque así sabes que te estoy echando mucho de menos. No es verdad, es que no es verdad. Pero para llegar a ese punto de transformación, de querer sonreír, disfrutar, de querer sentir que la vida sigue teniendo sentido, vamos a respetar ese proceso, ese túnel oscuro, difícil, de no aceptación, de rabia, de tristeza, de esto no lo quiero, ¿no? Para llegar a otro punto de gracias por haber compartido conmigo en este caso y contigo todo lo que me has dado y que me ha hecho ser parte de lo que soy. Qué maravilla, esto promete. Va a estar con nosotros cada semana, el mismo día. Ana Belén, la semana que viene te escuchamos de nuevo porque nos hace falta además. Mil gracias por dar esta oportunidad y poder así mejorar la calidad de vida en todos los sentidos a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias, Antonio.